Bueno, voy arrancando. Sí, poner acá que empecemos en Discord. Listo, ahí está. Joya, creo que ahí está todo. Bien, no voy a tocar más nada por las dudas. Bueno, genial. ¿Qué tal, gente? Mientras que se van sumando personas, bueno, voy a introducir qué estoy haciendo acá, hablando con una remera de Foucault por una cámara e Instagram, ¿no? Bien. Como he mencionado, quizás no he spameado tanto en redes sociales, la verdad estuve con muy poco tiempo últimamente, así que pido disculpas por eso. Vamos a hablar de el texto ¿Qué es un autor? De Michel Foucault, por eso la remera, ¿no? Antes de empezar a hablar qué es este texto, ¿no? De qué va, porque es importante preguntarse qué es un autor, problemas de la época, etcétera, ¿no? Voy a introducir un poco qué es este proyecto, ¿no? De que sistemáticamente una vez por mes hago charlas, ¿no? Sobre filosofía y psicoanálisis, ¿no? Surgió el año pasado a raíz de una petición de un par de mis amigos y seguidores que les interesaba que hable en ese momento sobre Sartre, ¿no? Y a partir de esa charla, bueno, empecé a hacer sistemáticamente una vez por mes. Me faltaban los anteojos mientras sigo explicando. Una vez por mes, charlas sobre filosofía y psicoanálisis y fundamentalmente siempre preguntándonos, bueno, ¿cómo leer eso en la actualidad? Bueno, será sin anteojos. ¿Cómo leer eso en la actualidad? Yo tengo, mientras tanto lo estoy grabando por Discord, ¿no? Estoy transmitiendo por Discord, también estoy en Instagram. Y después esto, si capaz que se tienen que ir antes, no pasa nada porque lo voy a subir a mi canal de YouTube, que ahí están el resto de las clases. Ahí, por ejemplo, tengo una de Walter Benjamin, el concepto de violencia. Hay de la hospitalidad en Derrida y Levinas. Hay un popurrí de bastantes cosas, ¿no? Que pueden encontrar ahí y que capaz les puede interesar. Más o menos siempre la temática es la misma. Agarrar un texto o un tema y desarrollarlo en profundidad o... No en profundidad, pero bueno, dar vueltas sobre ese tema. También quiero aclarar que no soy, no estoy recibido de nada todavía. No soy especialista en Foucault, tampoco soy especialista en psicoanálisis, por lo cual esto es más que nada una cuestión que hago, que es yo leo cosas y las comparto. Esa es un poco la idea, es leer cosas y compartirlas. Por lo cual van a ver que en este texto puntualmente cada tanto voy a hacer un parate diciendo, che, mira, hasta acá entendí, pero armo estas preguntas que me parecería interesante contestarlas. Capaz algún Foucaultiano puede venir y decir, che, mira, esta pregunta es re básica, la verdad que es muy fácil, porque capaz tiene más lectura que Foucault que yo, pero la verdad a mí eso no me detiene, y me interesa quizás señalar qué dudas tengo yo del texto y compartir, ¿no? Que quizás son textos que no se puede, no se llegan a elaborar en la academia o que uno no los tiene en cuenta y que compartirlos o divulgarlos me parece que es interesante también para pensar nuestros problemas actuales, ¿no? Por último y no menos importante, tengo una cuenta en Cafecito, ¿eh? Así que en ese Cafecito, si de repente quieren aportar algo a la causa, unas lituanias, unas rupias ahí, serán bienvenidos. Y si no pueden, no pasa nada con que la escuchen y que comenten, aunque sea, che, me pareció re interesante, eso no importa. Con que estén a mí ya me sirve y me sobra. Creo que ya con eso dije todo lo que tenía que decir introductorio del proyecto, así que vamos rápidamente a este texto de Michel Foucault, ¿no? Quizás no basta, o sea, no hace mucha falta explicar quién es Michel Foucault. En general es bastante conocido este autor. Él es el famoso pelado que habla sobre, digamos, las cárceles, el poder psiquiátrico, a veces asociado a la corriente estructuralista, ¿no? Que esto último lo voy a rescatar, que de ese estructuralismo se encuentra en la función de el autor, ¿no? Y fundamentalmente, ¿no? Ese es un Foucault, es el filósofo del poder, un filósofo francés. Su primer texto lo escribió en 1960 y... Creo que fue en el 60, el primer texto más conocido, que es Historia de la locura en la época clásica, que es su tesis doctoral, ¿no?
donde hace un análisis justamente de la historia de la locura. Y a partir de ahí empieza a tener revuelo en Francia y el tipo empieza a subir y a tener cierto reconocimiento dentro de los intelectuales franceses. Bien. Pasa el tiempo, escribe el texto de las palabras y las cosas, texto del 66 que vamos a mencionar. Y después, en el 69, hace una conferencia que se llama ¿Qué es un autor? De 1969, ¿no? Bien. Dice que rockstar, sí, muy rockstar, Nicky. Bien, ¿por qué es importante entonces qué es un autor? Primero puede ser una pregunta muy estúpida, decir, flaco, yo ya sé que es un autor, o sea, si agarro un libro de Nietzsche y veo que dice Nietzsche, la Galla Ciencia, bueno, sé que es un autor, digamos, ¿por qué preguntarme hoy por la cuestión del autor? Y es una cuestión también un poco personal que me toca este tema, que en general se habrán dado cuenta, quizás hice bastantes clases sobre el tema de Heidegger, por ejemplo. Heidegger es considerado el filósofo más importante del siglo XX, pero también es al mismo tiempo una persona que fue nazi. Perdón, estoy mirando mucho esa cámara porque está Instagram y me olvido que está esta cámara de YouTube, que es la que va a quedar en mejor calidad. Así que voy a estar así, de dos cámaras. Bien, entonces, muchas preguntas se hicieron respecto a si era bueno o no leer a Heidegger después de su participación al nazismo, ¿no? Entonces, nada, empezó a hacerse preguntas, bueno, ¿qué dentro de los escritos de Heidegger se encuentra ese nazismo? Y la pregunta fundamental, ¿hay nazismo en Ser y Tiempo? Ser y Tiempo es el texto fundamental de Heidegger. ¿Por qué hago esto, no? Porque ¿se puede separar la obra del artista? Esa es una pregunta principal, ¿no? La noción de obra y la noción de autor. Obra y autor. ¿Se puede separar la obra del autor? ¿No? ¿Hasta qué punto el autor influye en su obra? Porque, ¿no? Podemos decir, otra lectura, podemos hacer de esto, que bueno, en realidad no depende tanto del autor, depende de los lectores que interpretemos la obra y que le demos un sentido, por lo cual el autor tiene una función casi secundaria. Pero, ¿podemos leer a través de la obra y reconstruir el autor? O sea, a raíz de los discursos que se plantean en la obra, ¿podemos reconstruir el autor? Esas preguntas que no están tan saldadas porque no hace mucho, hace 2 años, a Foucault se lo criticaba, no se lo criticaba, había salido un tal Sorman publicando su libro que dijo, bueno, Foucault en realidad abusaba de menores, ¿no? Y explicaba una situación muy grotesca en la cual Foucault, en un cementerio, le daba monedas a menores y abusaba de ellos. Esto es un revuelo que había que preguntarse, bueno, ¿hay que leer o no hay que leer a Foucault? Y me encontré mucha gente que decía, no, Foucault hay que cancelar a Foucault, no sé, no hay que leerlo más porque Foucault es un violador, qué sé yo. Entonces, cabría preguntar, yo les puedo proponer a ustedes, en esta conferencia de qué es un autor, les pregunto, ¿podemos encontrar esa vertiente de Foucault suponiendo que pasó? ¿No? Pongo suponiendo porque hay mucha gente que dice que no pasó y demás. Por eso lo pongo como duda. Pero sí sabemos que el autor que mencioné anteriormente fue nazi. Y cabría preguntarse, ¿podemos encontrar nazismo en su obra? A mí me cuesta, ¿no? Y también, y esto más personal todavía, me he encontrado con gente que, como yo he dicho, hablo de psicoanálisis y filosofía. La relación, por ejemplo, a veces se lo tiene a Simone de Beauvoir también como una abusadora de menores por toda la relación que tienen con la ley del pudor. Entonces no hay que leer más a Simone de Beauvoir. Y así hubo muchas cancelaciones a lo largo de la historia. También tenemos el caso Althusser, cuando ahorcó a su esposa. Y entonces le dijeron que era un tipo psicótico. Y como era psicótico, no había que leerlo porque la locura iba a estar impregnada en sus textos, ¿no? Bueno, me parece que esa cuestión ya digamos, creo que quedó claro, ¿no? La relación entre obra y autor y hasta qué punto se puede separar, ¿no? Eso en primer lugar me parece porque es importante. Y también podemos añadir, hoy por hoy me parece que la relación entre la persona que habla y lo que dice, me parece que está muy pisoteada, muy manoseada, a tal punto que una persona, una persona así, digamos, puede decir una cosa a las 3 días, decir, no, la verdad, no tengo nada que ver con eso que dije y no hay ningún tipo de
no de represalia, pero ningún tipo de incógnita, ¿no? De que hasta qué punto, ¿no? Nos hacemos cargo de lo que decimos, ¿no? Pues si podemos pensar en el autor como aquel que habla y la obra como lo que dice. Parece como que esas preguntas, eso es un poco lo que me guió a elegir este texto como para hablar este mes, ¿no? Eso como planteo principal. Ahora ya metiéndonos en el contexto en el que transcurre esta charla que hace Foucault en el Collège de France, yo recogí al menos 3 sucesos o 3 acontecimientos o, más precisamente, 2 textos y un acontecimiento, ¿no? Podemos pensar entonces, ¿no? Contexto en el que se enmarca que es un autor. Primero, si vamos en orden cronológico, las palabras y las cosas. Palabras y las cosas. Y las cosas. Este nos lleva directamente a lo que se llama el estructuralismo. Estructuralismo. ¿Qué es lo que quiere hacer Foucault en las palabras y las cosas? Bueno, en el propio texto que vamos a leer hoy o conferencia, dice, él quería encontrar cuáles fueron las condiciones de posibilidad que hacían que proliferen ciertos discursos, ¿no? Como sabemos que Foucault está preocupado por la noción de poder, la noción de sujeto sujetado, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿no habría entonces, porque se han hecho lecturas de casi mesiánicas o heroicas de personas o de científicos o de intelectuales, pensemos, no sé, Darwin, tiene un ejemplo cualquiera, el tipo revolucionó, hizo ruptura total, un capo, crack, genio de la vida. Y Foucault, lejos de idolatrar a esa gente, dice, bueno, ¿cuál fue las condiciones de posibilidad que hizo posible, valga la redundancia, que ese tipo de discursos prolifere? Eso es lo que se pregunta, le quita esa importancia en el individuo y se centra más en el contexto. Y eso es lo que quiere hacer acá. ¿Y por qué pongo estructuralismo? Esto es un momento en Francia, una corriente de pensamiento, el estructuralismo. Igual, esto ya lo charlé cuando hablé de Sartre, en aquella primer charla que di. Hablé de la noción de estructuralismo. Pero justamente el estructuralismo venía a ser eso. Históricamente en Francia tenemos, primero, después de la Segunda Guerra Mundial, un pensador como Sartre, que era considerado el gran existencialista, ¿no? Era uno de el pop, ¿no? El autor pop del momento, que escribía fenomenología y existencialismo. Él hacía de la lectura de Husserl, que era un fenomenólogo, hacía una corriente existencialista donde, claro, después de la Segunda Guerra Mundial estaba toda Francia devastada, perdió la guerra, incluso Inglaterra, que era su enemigo, enemigo de toda la vida, le gana, lo salva de los nazis y nada, está totalmente con la baja moral y viene un tipo como Sartre y te dice, el hombre está condenado a ser libre, bueno, esa justo no, pero somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Te tira esa somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, te empodera y pone al humano en el centro. Entonces, a partir del humano, voy a hacer el mismo grafiquito que hice ahí, antes del estructuralismo estaba el existencialismo, entonces lo que hacía el existencialismo en ese momento en Francia, tenías al tipo, al humano, como condición de posibilidad. Se partía del humano para pensar el resto, el humano que es siempre posibilidad, está arrojado y demás, ¿no? ¿Qué dice el estructuralismo? En las palabras y las cosas, Foucault escribe, el hombre ha muerto, ¿no? Estoy un poco reciclando lo que dije en lo de Sartre, pero viene bien para introducir este texto, ¿no? Que en el estructuralismo el hombre ha muerto. Estamos en un momento en que el hombre ha muerto. Obvio, está inspirado en la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, pero con el hombre ha muerto, básicamente como que le arruinó esta tesis a Sartre porque dice que su punto de partida ya no va para analizar los fenómenos que estaban pasando en esa actualidad de Francia, porque se daba cuenta que el hombre ya no era el punto de partida.
No por nada Sartre escribe: el existencialismo es un humanismo. Cuando Foucault escribe El hombre ha muerto, está pensando en ese humanismo que ya no podía tomarse al humano como punto de partida. Él toma de punto de partida justamente, no le importa, como dije anteriormente, a Darwin, a ver el crack de Darwin, cómo hizo para escribir el origen de las especies, y que encima está discutido si lo escribió o no Darwin. Le interesa, bueno, ¿qué fue lo que hizo en ese contexto que Darwin prolifere? No le importa a Darwin, le importa el contexto, o sea, le importa la estructura. Y entonces queda que el humano está determinado por la estructura. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y esta cuestión del correrse del individualismo, lo vamos a encontrar en este texto. Vamos a ver que Foucault, la noción de autor, no la entiende como el individuo singular, irrepetible, si se quiere. No le importa el autor como estructura. ¿Qué es lo que posibilita, de vuelta, que un autor sea autor? ¿Qué es lo que hace que un autor devenga autor? Una persona devenga autor. ¿Sí? Sin importar la persona. Porque él entiende, insisto, a las condiciones de posibilidad que posibilitan un discurso. Bien, ya tenemos este. Después podemos encontrar el famoso texto de Barthes, de Roland Barthes, que es La muerte del autor. Muerte del autor. Se los recomiendo, es un texto que tendrá 5 páginas como mucho, ¿no? Que ahí justamente voy a leer solamente algunas partes, ¿no? Me parece que lo más importante es el final. Porque acá lo que dice Barthes, año 68, ¿no? Un año antes que escriba esto, que haga la conferencia Foucault, empieza a hablar de que justamente el autor no es importante para entender a la obra, y dice que, pues, leo el final, que me parece que es la frase más contundente de ese texto, que dice: el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor, ¿no? Dice que por estar buscando siempre esa reconstrucción del autor, de buscar entonces en la obra las nociones que hacen reconstruir al autor y demás, se pierde al lector, ¿no? Por lo cual, matar al autor, no darle bola a esa reconstrucción que se hace del autor, es que el lector viva, interprete esa obra y se la apropie. Para eso toma el ejemplo de las tragedias griegas, donde el espectador tenía un rol activo para interpretar lo que estaba pasando. Toma el rol del intérprete, ¿no? Esta muerte del autor también va a estar en qué es un autor. Ahora vamos a ver por qué en 5 minutos, pero me parece que esto como antecedente va también. Y el último antecedente es el Mayo francés. O por lo menos que yo rescato. Mayo francés. Que es 1968. Ay, horrible ese 8. El mismo año que se escribió este texto y un año antes de este. ¿Por qué lo rescato? En el Mayo francés, ¿no? Primero principal, porque en el texto habla directamente al final cuando discuten entre autores. Entre autores no, serían entre intelectuales, mejor dicho. Se discuten hasta qué punto el Mayo francés tuvo que ver o no, ¿sí? Pero también, más fundamentalmente, porque fue este año cuando se hizo la caída del estructuralismo como corriente. Porque, bueno, el Mayo francés fue una revolución hecha por los estudiantes en Francia, en la cual se rebelaban contra el poder establecido, las instituciones, el colegio no, tipo la universidad, ¿no? La estructura de la educación y demás. Y una revolución estudiantil. Entonces, este concepto de que el hombre ha muerto y que no importa el humano, y sino las estructuras son las que lo sujetan, para esta revolución les molestaba a los estudiantes. Entonces, claro, fueron a buscar la cabeza de los estructuralistas popes. Foucault me parece que estaba ahí, porque en realidad estaba en otros países, creo que estaba en Túnez en ese momento, estaba en otro lugar, no estaba en París. Pero sí boicotearon, por ejemplo, a Lacan, que también se lo considera estructuralista. Vamos a ver, problematizar, a ver hasta qué punto es o no es estructuralista. A Barthes, Althusser, o sea, toda la gente que era considerada estructuralista, los adolescentes y alumnos y estudiantes iban, pum, y los boicoteaban.
Este detrimento por el estructuralismo lo vamos a ver en este escrito. Bueno, sigo diciendo escrito. En esta conferencia de Foucault, ¿no? Así que con estas tres claves de análisis es con la que propongo leer esta conferencia, ¿no? Espero que haya quedado claro. Y ahora sí nos metemos con el texto, ¿no? Dijimos que es una conferencia, ¿no?, en la cual a Foucault le invitan a hablar en el Collège de France, después la repite, creo que en Nueva York. Se pregunta, bueno, ¿qué es un autor? De encima la conferencia dice que el tipo llegó tarde. Es raro eso, o sea, no porque sea raro que Foucault llegue tarde, sino porque como dato, o sea, ¿por qué nos importaría que llegue tarde? Me parece que esto, para preguntarnos por la noción de autor, es interesante. ¿Por qué la conferencia nos da el dato que llegó tarde y que llegó a las 5 menos cuarto? Por ejemplo, ¿no? Eso, ¿por qué nos haría entender más el texto? Me pregunto. Bueno, empieza Michel Foucault diciendo, sí, efectivamente, yo fui quien escribió las palabras y las cosas, ¿no? Porque tenemos a Jean Wall, que es el que lo presenta y dice, acá lo tenemos al verdadero Foucault. Y Foucault dice, sí, yo fui el que escribió las palabras y las cosas, ¿no? Y empieza con las críticas que le hicieron a él de las palabras y las cosas, ¿no? En estas primeras páginas, Foucault habla de, bueno, las palabras y las cosas, de vuelta. Cosas. Y dice, bueno, en las palabras y las cosas yo quería buscar cuáles fueron las condiciones de posibilidad que posibilitaron un discurso. Bien. Ahora, una vez que tenemos esto en claro, dice, yo igual cometí varios errores. O por lo menos un error fundamental que tiene que ver con el texto, ¿no? Es que dice, usé los nombres de autores indistintamente. Por ejemplo, acá tengo, dice, de modo salvaje. A lo largo de todo el texto utilicé ingenuamente, es decir, de un modo salvaje, nombres de autores. Hablé de Buffon, Cuvier, Ricardo, etc. Y dejé que estos nombres funcionaran con una ambigüedad bastante embarazosa. Dice, por estar buscando las condiciones de posibilidad, usó autores indistintamente y parece que esto le fue muy criticado a Foucault. Ahora, si bien él dice, mi idea no era hablar de los autores, sino hablar de las condiciones de posibilidad de un discurso, me parece que la pregunta del autor es pertinente, por lo cual la voy a trabajar hoy, dice. De todos modos, se disculpa, dice, perdónenme porque probablemente los deje insatisfechos, yo solamente quiero que me respondan y que vean qué les parece. O sea, es una cuestión así, se plantea Foucault, ¿no? Como, chiques, perdónenme, pero nada, esto es más un esbozo de un trabajo que habría que pulirlo. Yo se los comparto para ver qué me dicen, básicamente, ¿no? Y vuelve a retomar esto que dije del estructuralismo. Vamos a volver a dibujar el tipito, ¿no? Cuando dice, ¿no? Otra pregunta se plantea, la del autor. Esto que estoy diciendo que es pertinente preguntarse por el autor, ¿no? Por la persona del autor, si se quiere, o el rol del autor, mejor dicho. Dice, esta noción constituye el momento fuerte de la individualización. Fíjense, es a lo que se pelea el estructuralismo. Estamos hablando de si el estructuralismo plantea, sería mejor dicho, Foucault plantea, dentro del estructuralismo, que después vamos a ver que Foucault no quiere saber nada con el estructuralismo, pero es un temita ese, pero lo vamos a dejar para el final. Estamos diciendo que el estructuralismo dice que las estructuras son las que generan subjetividades. Se está peleando contra el individualismo, que tampoco es un individualismo, me parece, el de Sartre o el del existencialismo, que pone al humano como eje central de su filosofía, y acá no pone a las estructuras como eje central, ¿sí? Se pelea con esta noción de individuo. No, dice, el sujeto está sujetado, muchachos. Hay estructuras que lo determinan, no está tan libre, ¿se entiende? No es libre, está sujetado. Y esta noción de individuo libre es con la que se quiere pelear Foucault, ¿se entiende? Dice, bueno, por este motivo le interesa la noción de autor. Bien. Y ahí arranca ya su exposición, después de disculparse y decir, recortar el tema de análisis. Y dice una frase de Beckett, de Samuel Beckett, por lo que me estuve fijando, la escribió en el 55 por ahí, en un texto que se llama Textos para Nada,
que dice así: ¿qué importa quién habla? Alguien ha dicho: ¿qué importa quién habla? ¿No? Bien, ¿qué importa quién habla? Un poco lo que les planteé al principio, ¿no? Porque cuando la gente en general quería cancelar a Foucault o quiere cancelar a Heidegger, ¿no? Y dice, me parece que la de Heidegger es un poco más fundado porque sí hay como testimonios de que el tipo fue nazi. Foucault es más difícil encontrar si el tipo hizo o no lo que hizo en Túnez en esas vacaciones. Bueno, importa quién habla. Nosotros tenemos las palabras y las cosas, tanto que estuvimos hablando, ¿no? ¿Importa si Foucault se tomaba un café con leche con 2 medialunas? Esto lo pregunto posta, porque después vamos a ver que parece una estupidez, pero esto es algo que analiza Foucault en el texto. ¿Importa la persona, como dice Foucault, la persona empírica del autor para leer su obra? ¿Importa si el tipo se levantaba y sacaba a pasear al perro antes? ¿No? ¿Importa lo que hacía en su vida individual para entender las palabras y las cosas y aceptarla como obra? ¿No? ¿Qué importa quién habla? En ese sentido pensémoslo, el qué importa quién habla. ¿No? ¿Importa la persona empírica? Perfecto, bien. Continúa y dice, ok, vamos a hablar de la escritura. Como dije anteriormente, es el texto de Barthes que habla de la muerte del autor. También me parece interesante el primer párrafo, donde habla justamente de esto, que habla de, bueno, cuando escribe un autor, ¿qué pasa? Dice, Balzac, en su novela Sarracín, esto Barthes, como dije, hablando de un castrado disfrazado de mujer, escribe lo siguiente: era la mujer con sus miedos repentinos, sus caprichos irracionales, sus instintivas turbaciones, sus audacias sin causas, sus bravatas y su exquisita delicadeza de sentimientos. ¿Quién está hablando así? El héroe de la novela, interesado en ignorar al castrado que se esconde bajo la mujer, el individuo de Balzac, al que la experiencia personal ha provisto una filosofía sobre la mujer, el autor Balzac, haciendo profesión de ciertas ideas literarias sobre la femineidad, la sabiduría universal, la psicología romántica, jamás será posible averiguarlo. O sea, cuando yo escribo una novela y digo, Nietzsche, vamos a Nietzsche, la frase, si vas con las mujeres no te olvides el látigo. Frase de Nietzsche, si vas con las mujeres no te olvides el látigo. Vos buscás en Google y te dice lo dijo Nietzsche, ¿no? Ahora, si vos buscás en qué lugar dice Nietzsche eso, está en Así habló Zaratustra, no me acuerdo el capítulo era algo así como las viejecitas y las jovencitas, y es un diálogo que tiene el personaje ficticio de Zaratustra, de Nietzsche, con una viejecita que al final la vieja dice, si vas con las mujeres no te olvides el látigo. Entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿Está hablando Nietzsche? ¿Está hablando la vieja? ¿Está hablando Nietzsche a través de la vieja en su gesto misogínico vengándose de que Lu Andrea Salomé lo dejó solo en la montaña? Bueno, no lo vamos a saber nunca, dice Barthes, ¿no? Y acá Foucault retoma el concepto de escritura, ¿no? Y habla de que la escritura ya no... La escritura, hoy por hoy, en su época, hoy por hoy la escritura no sé en qué anda. Voy a hacer algunas críticas cuando lleguemos a la parte de las ciencias, el concepto de escritura. Pero decimos que la escritura, ¿no? Para Foucault, dice, se liberó de ese carácter de expresión. Ya no importa, la expresión del autor que quiso y entonces... No, ahora la noción de escritura es una apertura. No habla de un interior del autor, es una apertura. El autor escribe un texto y depende entonces de que la otra persona lo resignifique. ¿Sí? Dice, la escritura de hoy se ha liberado del tema de la expresión. No refiere más que a sí misma. Y sin embargo, no está alojada en la forma de interioridad. Se identifica con su propia exterioridad desplegada. No habla de un interior de un autor, habla de una exterioridad, ¿sí? A eso apunta la escritura. Exterioridad. Porque no sabemos quién habla cuando habla. Y me pueden criticar y decir, che, igual eso vale para una novela, para una ficción donde el autor puede jugar con sus personajes.
Bueno, vamos a ver que no es tan así, que hay muchos textos incluso que pretenden ser científicos, ¿no? En donde vemos que hay muchas personas hablando cuando en realidad es una sola. Por ejemplo, me adelanto, ¿no? Para explicar cómo en un texto científico habla del Tratado de Matemáticas, ¿no? Dice, en el prefacio del Tratado de Matemáticas tenemos, por ejemplo. Y no, la verdad que este Tratado de Matemáticas se complicó porque las vicisitudes del momento, la economía. Bueno, eso es una persona hablando. Dice un yo. Después, este Tratado de Matemáticas vamos a analizar el problema de los números irracionales. Bueno, ahí ya cambió. O sea, sigue siendo el mismo autor, pero cambió la modalidad de discurso. Y al final dice, yo supongo o concluyo que ahí está siendo más personal. Entonces, incluso en esos textos que se alejan de esa literatura, quizás ficcional, también se encuentra el problema del autor, que se nos escapa constantemente. Esta cuestión de que se desvanece el autor cuando escribe, en la escritura, es fundamental, ¿no? Y pensémoslo también cómo entendemos a los autores. Estamos en la facultad y tenemos gente que te dice, no importa quién escribe, porque acá en nuestra forma de estudiar no tenemos padres, a diferencia del psicoanálisis que tiene padres. Nosotros somos libres de padres. Claro, y después, bueno, te encontrás con textos, que mejor dicho son papers, que no te importa el autor. Y después tenés a otra gente que es como, bueno, Lacan inventó todo. Y quedas como, ¿hasta qué punto, viste? Y Foucault quiere no quedarse en esos dos lugares, en que, sí, o que no importa en absoluto el autor, o que hay que divinizarlo, ¿no? En ninguna de esas dos. Dice, bueno, vamos a hablar de la escritura, como dijimos, la exterioridad, no habla de un interior de un autor. Vamos a hablar de la escritura como muerte, dice. Como muerte. Ya mencioné la noción de Barthes de la muerte del autor, pero Foucault le da un matiz más, ¿no? Barthes está pensando en lo que se llama el lector absoluto, por lo que estuve buscando, y el escritor absoluto, ¿no? Por lo cual le da un poder al lector para que resignifique la obra, ¿sí? Y ahí vamos a entender el significado, ¿no? Pero el problema de esto es que dependería entonces de muchas... O sea, cada lector tendría una interpretación y nunca se terminaría de interpretar ese texto y es como, bueno, ¿y de qué está hablando? ¿No? También ese significado se pierde. ¿Y en qué sentido la escritura y la muerte van juntas? En el sentido de Barthes, porque cuando el autor escribe y, digamos, pasa en manos del lector lo que el autor dice, ¿no? Según las puntuaciones que haga el lector, depende de lo que haya hecho el autor. Ese en ese sentido muere. Pero también encontramos en la historia de la literatura, habla de los héroes griegos, por ejemplo, donde lo que importaba ahí era, bueno, que el héroe griego joven, que había hecho se esforzaba quizás por hacer proezas heroicas, ¿no? Justamente para que quede inmortalizado, para que después su relato, el relato de esa proeza heroica que hizo el héroe en batalla, lo inmortalice. Y no importa quién escribió el relato, importa el héroe que venció a los 5000 soldados él solo, qué sé yo, cualquier cosa tiró. Pero también encontramos en las Mil y una Noches a Sherezade, que también está ahí el tema de la muerte. Porque Sherezade, dice Foucault, y esto es también algo que conocemos todos, justamente prolongaba su fecha de muerte, si se quiere, porque ¿cuál era la condición en las Mil y una Noches? ¿Cómo se armaba ese libro? Bueno, tenemos a el sultán, que le gustaba que las mujeres le cuenten una historia y cuando terminaban de contar la historia, pum, iba y las mataba. Entonces, ¿qué hace Sherezade? Le cuenta una historia, esto siempre de noche, le cuenta una historia, pero dice, si querés saber el final, me tenés que aguantar un día más, una noche más, y ahí te vas a enterar del final, ¿viste? Y se las ingeniaba para que no la maten a ella, ni que maten a nadie más. Porque si ella no se moría, iba a seguir prolongando su vida y también la del resto de las mujeres de su pueblo. Bueno, ahí está la muerte y la escritura. Cómo Sherezade se extendía su propia vida, ¿no? Relatando los cuentos que le contaba el sultán. ¿Sí?
ahora, volviendo al tema de la escritura y el tema de los caracteres individuales, ¿no? Lo que dije de la persona empírica y de la escritura. Volviendo a la pregunta de si importa la persona del autor para pensar entonces la obra. Volvamos a las palabras y las cosas. Si Foucault era homosexual, que lo era, ¿importa para entender las palabras y las cosas? Podemos leer las palabras y las cosas y no vamos a encontrar ningún indicio quizás de homosexualidad en Foucault. O sea, no vamos a encontrar un carácter empírico de él, en términos, porque él le pone persona empírica, de su persona. No la vamos a encontrar acá. En ese sentido también se muere el autor. Porque se pierde su individualidad, se pierde sus caracteres individuales, dice, para escribir la obra. Entonces dice, vamos a ver qué es la obra. Porque ya estamos dándonos cuenta que es difícil poder entender hasta qué punto el autor escribe la obra y plasma su subjetividad, y hasta qué punto es difícil separar la subjetividad de la obra, porque estamos dándonos cuenta que cuando el autor escribe la obra se mata a sí mismo, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ver qué es la obra. Porque también podemos pensar las Mil y una noches, por ejemplo, no tiene autor. Es una obra anónima. Hay muchas obras anónimas que no tienen autor y sin embargo son obras. Bueno, vamos a ver qué onda esas obras. Y ahí se vuelve un quilombo también la noción de obra. No es que zafamos. Aquellos que quizás prefieren decir, bueno, mantengo la obra y chao, no me olvido del autor, ¿no? Dice, ¿qué es una obra? Y dice, bueno, le leo las preguntas que se hace. ¿Cuál es pues esa curiosa unidad que se designa con el nombre obra? ¿De qué elementos se compone? Una obra. ¿Acaso no es lo que ha escrito alguien que es un autor? O sea, para que exista una obra, ¿tiene que haber un autor que la haya escrito? Claramente Las Mil y una noches fue escrita por alguien. Bueno, ¿importa la persona del autor? O sea, para que Las Mil y una noches sea una obra, ¿importa que la haya escrito un autor? ¿No? ¿O puede subsistir sin un autor? Vemos como las siguientes dificultades. Si un individuo no fuera autor, ¿acaso podría decirse que lo que ha escrito o dicho, lo que ha dejado en sus papeles, lo que ha podido restituirse de sus palabras, podría ser llamado obra? Y así podemos estar. Tiro el ejemplo de, por ejemplo, la obra completa de Freud, ¿no? Básico. Un ejemplo, 25 tomos, tiramos Rortu, la obra completa de Freud. Bien, se publicaron hasta sus cartas. O sea, cartas que le enviaba a su mejor amigo Fliss, se publicaron, ¿viste? Quizás cartas privadas, bueno, es verdad, la familia, por lo que tengo entendido, cuando se publican las correspondencias, la familia como que accede, bueno, está todo consensuado, Freud ya se murió en 1939, así que saquen cuentas, muchos años, está bien. Ok, ya no es digamos, no estamos faltándole el secreto privado a Freud. Bien. La carta que escribió a Fliess, ¿cuenta como su obra? Si de repente Freud, ¿no? Escribe, bueno, está escribiendo, no sé, un texto, ahora se me viene la interpretación de los sueños, ¿no? Y de repente escribe allí al costado, esto es algo que pasó, no en Freud, pero vamos a ver con quién. Escribe al costado, tengo que ir a comprar zanahoria, ¿no? Eso que escribí arriba al margen, ¿cuenta como obra? Y ustedes dirán, che, loco, pero es una pregunta demasiado estúpida. ¿Quién puede tomar en cuenta que Freud quería comprar zanahorias en un margen si está escribiendo la interpretación de los sueños? Claramente la obra es la interpretación de los sueños y que el coso de arriba que quería comprar zanahorias no tiene nada que ver. Pero ustedes se van a sorprender las cosas que hacen los academicistas, porque acá tenemos el ejemplo de Nietzsche. Y pone a Nietzsche, ¿no? Como un autor. Dice, todo lo que escribió Nietzsche forma parte de su obra. Incluso una cuenta de lavandería. ¿Por qué dice esto Foucault? Porque yo no sé si este texto, ya no sé si es más posterior a esta conferencia, pero hay un texto de Derrida que se llama, de Jacques Derrida, se llama Me he olvidado del paraguas o me he olvidado del paraguas, algo así. Es un texto, ¿no? Donde se pregunta, ¿no? Una frase que tira Nietzsche arriba como comentario en su texto La Galla Ciencia, dice, he olvidado el paraguas. Y abajo está toda la Galla Ciencia.
Entonces los editores, cuando leían eso, decían, che, pero si quiero escribir la obra, si quiero publicar la obra completa de Nietzsche, ¿tengo que incluir el me he olvidado del paraguas o no? Y dirán, che, loco, pero qué hincha pelota, o sea, dice me he olvidado del paraguas, claramente eso no tiene nada que ver con lo que está escribiendo con la Galla Ciencia. Y si en realidad Nietzsche lo escribió para que resignifiquemos la obra en relación a esa frase, porque Nietzsche tenía eso, no hablaba muy literalmente, era todo lo contrario, era bien metafórico. Y si en realidad eso era para sacarle peso a tal... Y entonces ese debate de me he olvidado del paraguas fue un quilombo. En ese sentido es un tema que capaz a mí personalmente digo, che, me parece un poco mucho, pero cuando una persona se lo toma seriamente, ¿no? Fíjense el revuelo que tomó el hecho de que Nietzsche en un costadito de su texto La Galla Ciencia haya escrito he olvidado el paraguas. El que analiza ese caso es Derrida, pero también podemos pensar otros casos, ¿no? Por ejemplo, Sartre escribió El ser y la nada, ¿no? Y de repente escribe un poema que habla de, no sé, de los hipopótamos y que no tiene nada que ver con la libertad ni el existencialismo ni nada. Un poema totalmente random que no podemos encontrarle relación directa con su pensamiento existencialista. ¿Forma o no forma parte de su obra? ¿No? Es un tema. Es por lo menos lo que quiere plantear Foucault, que es un tema eso. Bueno, de vuelta vuelve a retomar la noción de escritura después de analizar el tema de la obra, ¿no? Y de Nietzsche, ¿no? Habla de la noción de escritura nuevamente, que están aquellos que sacralizan al autor y dicen palabra santa porque Sartre dijo tal, listo, chau, se terminó la discusión, pero bueno, estamos recontra sesgados a sacralizar el autor, ¿no? Si decimos entonces, bueno, en términos más quizás, dice, si encontramos que la obra, dice, está el sentido oculto de lo que piensa el autor, ¿no? Bueno, entonces habría que descifrar las palabras y las cosas para llegar a la persona empírica. Hay un sentido oculto que nos haría reconstruir la persona, ¿no? Y volvimos de vuelta. O sea, la persona empírica se muere para Foucault y para Barthes cuando escribe su obra, ¿no? Entonces podemos encontrar la homosexualidad de Foucault en las palabras y las cosas porque está oculto el significado. Y dice, eso es bien religioso, ¿no? Pensar el significado oculto verdadero, ¿no? Dice incluso que es parecido a la exégesis religiosa. Exégesis es el modo de interpretar la Biblia, ¿no? A ver la palabra del Señor, cómo se nos devela en los escritos bíblicos. Sería una cosa así, ¿no? Continúa y dice la frase que nos mencioné al principio. Dice, pero evidentemente no basta con repetir como afirmación vacía que el autor ha desaparecido. O sea, no basta simplemente con decir, bueno, chau, me voy a tirar, o sea, no me importa esto de que el autor ha desaparecido, chau, no basta con decir eso y decir me quedo solo con la obra. Dice, igualmente tampoco basta con repetir indefinidamente que Dios y el hombre han muerto de una muerte conjunta. Retoma su idea de las palabras y las cosas diciendo el hombre ha muerto. Y también retoma de la Galla Ciencia de Nietzsche, el Dios ha muerto, que como dije se inspiró en él para escribir esa frase. Y vuelve a hacerse la pregunta, bueno, ¿qué es un autor? ¿No? Ya problematizamos el problema de, que espero que haya quedado claro, la relación entre obra y autor, hasta qué punto la persona del autor se juega en la obra, hasta qué punto la obra hay que entenderla por separado del autor, ¿no? Así que bueno, vamos a analizar entonces, ya pensamos la obra, vamos con el autor, dice. Espero que haya quedado claro esta primera parte de la noción de obra. Ahora vamos con el autor. Y dice, el autor no es un nombre propio cualquiera. El autor no es un nombre propio cualquiera, ¿no? Dice, autor. Ahora vamos con el número 2. Autor. ¿Por qué? No es lo mismo. Acá usa el ejemplo de Pierre Dupont. Que Pierre Dupont es como decir Juan Pérez, un nombre fulano, mengano, es como decir una cosa así. Como un nombre ficcional, una persona como Pepito, una cosa así. Si digo, por ejemplo, Pierre Dupont dijo, el hombre está condenado a ser libre. No es lo mismo que diga, Sartre dijo, el hombre está condenado a ser libre. Le damos otra entidad. No es lo mismo que lo haya dicho un cualquiera que lo haya dicho un autor, esa frase, primero y principal, ¿no?
Pero también, cuando estamos hablando del autor, que no es un nombre propio cualquiera, está hablando también de una cuestión de la, dice, de la, me sale apropiación, ya les digo cómo es la palabra justa, la atribución, ahí está, el rol de la atribución, ¿no? Vamos a hablar de la atribución. ¿A quién se le atribuye lo que escribió o dijo? Atribución, ¿no? Si se le atribuyo a, por ejemplo, acá el ejemplo, bueno, estoy hablando recién de Sartre, vamos a agarrar el ejemplo que da Foucault de Shakespeare, ¿sí? Y si yo digo, bueno, a Shakespeare se le atribuye que escribió Hamlet, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare. ¿Dónde está acá? Acá estás. No quiero escribirlo mal. Shakespeare. Ahí está, Shakespeare. Escribió Hamlet. Todos estamos de acuerdo que el tipo escribió Hamlet. Bien, ¿no? Ahora, este rol de atribución, si yo de repente me entero que Shakespeare era pelado, ¿me cambia? La verdad que no. O sea, puedo seguir leyendo Hamlet y este rol de atribución, feel good, tipo, todo bien, no voy a encontrar ningún tipo de problema. Ahora, si también y se lo problematizo un poco más. Si me entero que Shakespeare no vivía en la casa donde la gente va a visitarlo, no sé, en Inglaterra, ¿no? Que en realidad la casa de Shakespeare no era en Inglaterra, era Portugal. De repente se descubre o es una investigación que se le cambia la casa a Shakespeare. ¿Importa en esta relación obra-autor? Tampoco. A lo sumo dirás, che, me han timado. Yo pensé que estaba visitando la casa de Shakespeare y en realidad estaba visitando la casa de fulanito, de Cosme fulanito, ¿no? O Pierre Dupont, si lo pensamos con el nombre ficticio que inventó Foucault. Pero si ahora digo, Shakespeare no escribió Hamlet, escribió la Divina Comedia. Ahí sí ya me cambia la idea de Shakespeare. ¿Por qué? Porque hay algo que hace de la atribución del autor que cambia, o sea, ¿qué es lo que me cambia? Es, ya no puedo pensar del mismo modo a Shakespeare en Hamlet. Ya los códigos con los que leía a Shakespeare ya no van a ser los mismos si me entero que escribió la Divina Comedia. Ya voy a tener que pensar otros, ¿no? Y entonces, ahí ya de vuelta bueno, entonces, si de repente hay una cuestión, una linealidad, Shakespeare dijo esto, bien. Pum, de repente, estudios comprueban que escribió la Divina Comedia y Hamlet. Entonces, ¿qué de la Divina Comedia se ve en Hamlet y qué de Hamlet se ve en la Divina Comedia, no? Juguemos a esta ficción, ¿no? Claramente esto no pasó todavía. Espero que nunca pase. No creo que pase tampoco igual. Bueno, ya ahí planteé una pregunta, ¿no? Que después lo va a resolver cuando diga, en unos minutos lo resuelve esto. ¿Cómo se entiende el rol de la atribución del autor? Bien. Y dice, pero también pasa con los autores que no existieron, ¿no? También pasa con los autores que no existieron un temita con con la cuestión de la atribución. Por ejemplo, Homero. Homero es un autor que para Foucault dice no existió, está en duda, entiendo que sí existió o no existió Homero, pero sabemos que de haber existido escribió la Ilíada y la Odisea. Y la Odisea. ¿Es lo mismo decir que lo escribió cualquier persona? O sea, Pierre Dupont, si sigamos el ejemplo del chavo de Foucault, que lo haya escrito Homero. Y dice que se problematiza, ¿no? Ahí lo que dice es, no es en absoluto lo mismo decir que Pierre Dupont no existe a decir que Homero no existe, ¿sí? Si decimos que fulanito de tal no existía, pero si decimos Homero no existe y no escribió el día, y ahí ya nos cambia de vuelta la noción que tenemos entre la obra y el autor. Y ahí se pone a pensar, bueno, entonces ¿cómo hacemos para atribuirle la obra a un autor? Dice,
Se ha estudiado la obra, ¿no? De una manera en su estructura, se me escapó el gallo. En su estructura, se la ha estudiado con otros matices, época, bla, 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 y demás. Pero cuando pensamos al autor, seguimos pensando en términos religiosos, dice. Bueno, ¿qué significa esto? Y acá agarra a un tal San Jerónimo. Parece que era... No, esto viene más adelante. No, más adelante. Antes de San Jerónimo viene más adelante, perdón. Antes tengo que hablar de la función clasificatoria. Entonces, si decimos que el autor, respecto a Homero, me dice que escribió la Ilíada y la Odisea y que Shakespeare me cambia si escribió o no un texto, termina diciendo el autor cumple una función clasificatoria. Clasifica textos. Clasifica... No. Clasificatoria. Ahí está. Me clasifica los textos. Digo, de estos textos, de acá hasta acá escribió Shakespeare, de acá hasta acá escribió Homero y de acá hasta acá Dante, ¿no? Pero también si, como dije anteriormente, si de repente la Divina Comedia la escribió Shakespeare, ya el discurso me cambia. Y tengo que empezar a buscar las similitudes que hay entre la Divina Comedia y Hamlet, por ejemplo. En caso de que sea así, me cambia la manera de estudiar al autor, ¿sí? Eso es cuando habla de que me cambia el discurso. Hay un orden de un discurso que el autor también te ordena. Te ordena un discurso el autor. Hay ciertas figuras retóricas, cierto modo de hablar, cierto modo discursivo que tiene un autor que si de repente cambia su obra, bueno, eso habría que repensarlo, ¿no? Bueno, después habla de que hay escritos que no tienen autor, como por ejemplo un cartel. Cuando ves un cartel en la calle, eso no tiene autor, o no importa quién lo escribió, una cuestión así, podría saltear. Y acá donde empieza la parte más estructuralista, ¿no? Cuando habla de la función del autor. ¿Por qué digo que es estructuralista? Porque la función del autor a mí me sirvió bastante pensarlo como una función matemática. Como una función matemática, literalmente esto. O sea, vamos a hablar de función autor. Función autor. Es lo mismo yo lo entiendo así, función suponiendo que A sea autor, ¿no? Entonces está la variable autor, que depende de la función el resultado que entonces y ahí pones todos los libros, Entonces, si vos cambiás, si le pones valores al autor, no sé, Sartre, acá pones Sartre, y te va a dar un discurso sartriano, existencialismo, nihilización, el hombre está condenado a ser libre, bla, bla, bla. Que no es lo mismo que si pongo en la variable autor a Foucault. Si pongo a Foucault, ahí sí, capaz me tire Vigilar y Castigar, me tire El hombre ha muerto, el poder no se tiene si no se ejerce, a cada poder existe una resistencia al poder, se entiende, ¿no? Pero entonces el autor pasa a ser una variable, eso es lo interesante, que de vuelta, volviendo al estructuralismo, la estructura es la función y lo de adentro, bueno, puede variar y va a dar otros resultados. Entonces hay que entenderlo así para mí la función de autor. O por lo menos a mí me sirvió bastante para entenderlo. La función autor. Y dice, bueno, ¿cómo se da la función autor en nuestra cultura? ¿Sí? ¿Y por qué se da así en esta cultura y no en otras? Y dice, hay un tema con la apropiación, dice. Hay un tema con la apropiación que a nosotros, o por lo menos en literatura, importa un montón. ¿Por qué? Y acá es bien Foucaultiano esto, dice que el tema de la atribución tenía que ver con un sistema jurídico que fue cuando se empezó a castigar a aquellos que decían algo, o sea, algo que no era conveniente para los gobernantes, y había que castigarlos, había que ver quién fue el que dijo tal o cual cosa y se lo atribuía, ¡pum!, era posible penalizar y castigar. Así que podemos pensar a la atribución como una
la atribución acá como una forma de castigar. Como una forma de castigar. Pero después podemos pensar los derechos de autor, que eso fue posterior, ya les digo en qué año. Dice, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se pensó, ¿no?, el tema de derechos de autor. Derechos de autor. ¿Y qué significa estos derechos de autor? Bueno, justamente, que ahora la obra pasó a ser una posesión, ¿no? Antes quizás la obra no era importante como posesión, ¿no? En términos de que, bueno, el derecho de autor puedo, si alguien dijo, me está plagiando, bueno, el plagio, por lo que dice acá Foucault, en la época medieval no importaba. No era importante el plagio, no era algo que las personas se interesaban, ¿no? En cambio, en la modernidad sí. En la modernidad, como este pasaje al humanismo, que es lo que critica Foucault y lo que quiere, digamos, bueno, justamente criticar, iba a decir dilapidar, pero no creo que no. Quiere criticar, es justamente esta noción de persona, individuo, garante de verdad que a partir de él, ¿no? Con su libertad y el uso de la razón y todas esas cuestiones que, bueno, es algo que vengo tratando en el canal bastante, ¿no? Cómo es que el humanismo pasó de pensar a Dios, de Dios, pasó a poner al centro en el humano. Entonces el humano con su ciencia y su humanidad parte de sí mismo para, bueno, y todas esas cuestiones que tenemos individuo, racionalismo, linealidad evolutiva y un montón de cuestiones, ¿no? Y entre todas esas, la asunción de la burguesía que hace que el derecho de autor sea una propiedad de la privacidad, ¿no? Y acá, bueno, una vez cuando empieza a problematizar esto, dice, bueno, en realidad a los medievales no les importaba los derechos de autor, ¿no? Y tampoco para que sea un garante de verdad, ¿sí? Porque ahora vamos a pensar, ok, y acá es donde me interesa a mí puntualmente, me llama la atención, ¿cómo es que pensaban el garante de verdad y el autor, los medievales, y cómo lo pensamos nosotros ahora? Dice, preguntémonos en la ciencia, dice, por ejemplo. Un tratado de matemática, dice, no importa el autor. O sea, para hacer el teorema de Pitágoras, ¿no? El que vimos todos en el secundario. ¿Importa saber quién fue Pitágoras? Y la verdad que no, vos ponés hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y ya está, o sea. O me acuerdo cuando en el secundario veía las leyes de Kirchhoff, ¿viste? Nunca en mi vida busqué quién es Kirchhoff y aún así pude aprobar el secundario haciendo las leyes de Kirchhoff. ¿Qué quiero decir de esto? Que no importa el autor en las matemáticas. Hay ciertos rubros donde el autor no importa. Y acá en la ciencia, puntualmente, donde habla Foucault, en la ciencia tampoco importa quién haya escrito, ¿no? Que me parece que es, no sé, igual esto lo pongo como duda, me parece que Foucault es más directo. Yo no sé hasta qué punto esto funciona así, que no importa el autor en ciencias. Yo traje un paper acá, ¿no? Como he dicho, me parece a mí que hoy por hoy el cientificismo pasa más por escrituras de paper. Esto lo arrojo como pregunta, es genuina, o sea, ¿no? Por lo menos en psicología, no, me parece que ya no se escriben libros de psicología, se escriben papers, ¿no? También por una cuestión monetaria que es más rentable tanto para el escritor, me parece, y también por la forma de leer, ¿no? Y, por ejemplo, acá tengo un paper que tuve que leer por una materia que dice, está en inglés, lo voy a traducir al título, dice, terapia cognitivo-conductual para crisis no epilépticas psicógenas, ¿no? Claro, yo cuando quiero estudiar las crisis no epilépticas psicógenas, ¿me importa quién lo escribió? O sea, vos cuando vas a Google Scholar y pones, bueno, Google Scholar es un buscador académico, ¿importa quién dijo lo que dijo? ¿O vos buscas el tema? Si yo quiero buscar, no sé, acá tengo crisis no epilépticas psicógenas, pero me parece que es un tema re puntual que quizás no todo el mundo maneja, pero trastorno alimenticio, ¿no? Trastorno anoréxico, cualquier cosa. Trastorno de conducta alimentaria, anorexia. ¿Importa quién lo escribió? ¿Importa si fue fulanito, si fue sultanito? ¿O importa? Y acá esto no lo dice Foucault, es algo que digo yo a partir de
preguntas que se me surgen a partir de leer a Foucault, o importa quién lo publicó. Porque esto es interesante, ¿no? O sea, nunca se dice, me parece a mí, o pueden no estar de acuerdo, el investigador Juan Carlos Barovetti y, no sé, Menganita Sánchez hicieron una vacuna contra, no sé, el coronavirus, cualquier cosa. O importa decir investigadores de la Universidad de Massachusetts, porque ahí ya el autor no importa, importa la universidad. Y con los textos y con las revistas científicas pasa lo mismo. No importa quién lo escribió, importa que esté en la revista científica esa. Y esto es algo que posta lo pregunto, porque me ha pasado escuchar profesores que decían, hay 4 revistas que se publican en psicología, son las mejores revistas donde puedes publicar, y se produce un círculo virtuoso en las cuales la gente se esfuerza para entrar en esas revistas. Y claro, yo cuando después leo a Heidegger en la época de la imagen del mundo, que es un texto que tengo en el canal, claro, Heidegger decía, los que te marcan la cancha son las revistas. Entonces, la que te dice que escribir, no importa el autor, importa la revista que te dice escribí esto, nene. ¿Viste? Entonces, en la ciencia, ¿importa el autor? ¿Importa quién lo escribió? Les leo quién escribió por ejemplo, ¿no? Goldstein, Chandler, Chingwedere, Kondoker, Moritari, Thun, Meller y no sé quién es el otro porque es imposible leerlo. ¿Importa que hayan sido 5 personas que estudiaron las crisis no epilépticas psicógenas? O lo que quiero saber es cómo funciona la terapia cognitivo-conductual para las crisis no epilépticas psicógenas. Digo, ¿importa quién lo haya escrito o me importa el tema? Porque es lo que plantea Foucault. Dice, en las ciencias no importa quién haya escrito. Eso a mí personalmente me interesa muchísimo, ¿no? Capaz que a ustedes van a decir, pero para mí es un viraje muy interesante que quizás nuestra época permite ver cómo es que el autor en ese punto no importa. Es un empleado más, diría Heidegger, un técnico más que está arrojado al puro anonimato, diría Heidegger, ¿no? Es una figura interesante para mí, pero bueno, lo dejo como duda, capaz que estoy totalmente equivocado. Y sí importa quién haya escrito el paper. De hecho, me han dicho, buscá a los escritos de un tal Lafrance. Claro, después busco Lafrance y habían 40 personas escribiendo con Lafrance. Y Lafrance teóricamente era uno más, pero se lo atribuye a él. No sé, pregunto, todo formato paper, ¿no? ¿Cómo se lee un paper? ¿Importa o no importa en el autor en el paper? No sé. Bien, ahora, en la literatura sí importa. En la literatura sí importa el autor. Les voy a leer un poema que tenía ganas de leérselas. Leérselo, mejor dicho, ¿no? Que hay un tema que no se sabe bien quién lo escribió. Y sin embargo, cuando se los lea, van a ver que quizás se les despierte la duda de si lo escribió o no. A ver. Dice, el tema se llama, el poema, ¿no? Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde, ¿no? Dice, es cortito. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó, ¿no? Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era un cura, tampoco me importó. Y ahora vienen por mí y ya es demasiado tarde. Ahora, en este poema, en un poema, ¿no? Dice, bueno, ¿quién lo escribió el poema? No sé. Hay un debate de si lo escribió Bertolt Brecht, persona que personalmente me sensibiliza mucho y todavía no entiendo por qué, porque no lo conozco tanto a Bertolt Brecht. Sí, quizás a su amigo con el que jugó ajedrez, Walter Benjamin, ese sí me sensibiliza más, ¿no? Pero, y si no lo pudo escribir un cura que judío, me parece que era, no sé si los curas son judíos, pero bueno, alguien que profesaba alguna religión, ya sea judío o católico. Y bueno, y ahí sí importa, me parece a mí, que dice que
El anonimato literario no nos es soportable, dice Foucault. Ahí ya nos plantea, bueno, el anonimato literario, si lo escribió Bertolt Brecht o si lo escribió el cura, y ahí sí nos importa en el poema, ¿no? Sea para resignificarlo, sea para poder atribuirlo, que si lo escribió Bertolt Brecht es mejor, el poema es más acertado que si lo escribió el cura que lo conoce menos gente. Entonces, ¿qué? Si lo escribió el cura es más acercado, podemos entender la historia del cura de una manera y si lo atribuimos a Bertolt Brecht, ¿lo entendemos de otra manera? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema entonces de pensar al autor? Es que pensamos en el individuo, dice Foucault. Lo que le interesa es salir de ese individuo y pensarlo en términos funcionales. Salir de ese lugar de el individuo creador iluminado que crea un proyecto, ¿sí? Dice justamente, sería en el individuo una instancia profunda, un poder creador, un proyecto, el lugar originario. Salir de ese lugar para ver qué es lo que posibilita que un autor devenga autor, ¿no? De vuelta, por ejemplo, la France que escribe papers, ¿es un autor? Y si ahora les pregunto por B.K. Tone M. Phil, que es otro que escribió el paper, ¿es un autor o no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es posibilita que una persona sea autor? Eso es lo que le interesa a Foucault. Quiero que quede claro eso, ¿no? Ahora vamos así con lo que les prometí de San Jerónimo, ¿sí? A ver qué es lo que hace que podamos entender la relación entre autor y obra. Y dice, todavía seguimos pensando en términos religiosos. Ya está frío el mate, lamentablemente. Bueno, seguimos pensando en términos religiosos. Voy a leer a San Jerónimo, dice. Y San Jerónimo plantea 4 formas de entender al autor, o sea, de la relación entre autor y obra. Vamos a San Jerónimo. Esquemáticamente son 4, como les dije. La primera, el valor de la obra. Ahora voy a explicar qué significa valor. Primero los escribo, después los explico. El valor, la coherencia, la estilística y el momento histórico. El momento histórico. ¿Qué es el valor? Bueno, justamente, el valor es lo que les estaba mencionando anteriormente de que hay obras que son mayores, dice hay obras que son mayores y obras que son menores. Por lo cual, si pensamos en Sartre, ¿no? El Ser y la Nada es una obra, porque es una de las obras mayores de Sartre. Es El Ser y la Nada y Crítica de la Razón Dialéctica son los textos más conocidos de él. Bien, valor habla del valor de la obra. Obras mayores de la obra. Y si hay obras menores, y esas ya no sé si considerar las obras, o textos menores, mejor dicho, un escrito de lavandería. Y ese no es una obra. Ah, bueno, pero fíjate todo el quilombo que se armó para ver si integrar o no la frase del paraguas de Nietzsche. Bueno, dejo abierto, ¿no? Pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Desde ya. La coherencia. Seguimos con Nietzsche. La coherencia es que más o menos las ideas tengan una coherencia, ¿no? Que no es que diga primero en un texto, la verdad que, no sé, el humanismo es lo peor que le pasó a la existencia y que en el siguiente texto que escribió, el humanismo es lo más grande que hay, ¿no? Si decís, che, ¿cómo es que primero me dijiste que el humanismo era lo peor que le pasó y después el humanismo es lo más grande que hay? Hay una falta de coherencia, entonces habría que tomar una decisión de ver cuál de esos 2 textos es obra. Que con Nietzsche pasa una banda, porque Nietzsche... creo que así. Creo que la Z primero. Con Nietzsche es un tipo que constantemente marca contradicciones. En el Zaratustra te dice, aguante el nihilismo. Hay que ir al nihilismo. Y cuando vos lees El Anticristo, que es el texto que le sigue, dice, los curas son unos nihilistas de espíritu decadente. Y son nihilistas y como que el nihilismo es lo más bajo que hay. Entonces decís, che, pará, loco.
Y son dos obras reconocidas de Nietzsche, ¿eh? O sea, podemos pensarlas como obras por el modo en que se las aborda. Digamos, no es un escrito de lavandería, es el Anticristo y el Zaratustra. Ahora, ¿qué es lo que se piensa cuando se leen esos dos? No, pasa que como Nietzsche dice que no hay hechos sino interpretaciones y que la verdad es un, bueno, es un campo de batallas en el cual surge un relato, una interpretación como verdad. Bueno, entonces lo que está constantemente haciendo es está constantemente problematizando el concepto de verdad, y por eso en el primero puede decir que el nihilismo está buenísimo y en el segundo texto, al siguiente, decir no, es lo peor que hay. Porque hay una coherencia que, como Nietzsche piensa la verdad así, dice esto otro. ¡Pum! Le encontraste coherencia y Nietzsche, todo en orden. Agrego un problema con Nietzsche. Porque ¿saben de dónde dijo Nietzsche? Ay, se me fue la frase que dije recién. No hay hechos sino interpretaciones. En fragmentos póstumos. Perdón. En fragmentos póstumos, dice Nietzsche. ¿No? ¿Qué dice en fragmentos póstumos el chabón? Eso. Que no hay hechos sino interpretaciones. ¿Pero por qué se le llama fragmentos póstumos? ¿O por qué es interesante esto? Porque Nietzsche no quería publicar ese texto. Es más, era un texto donde tomaba anotaciones y la hermana, nada, cuando estaba por morir, un poco antes de su muerte, Nietzsche le dice, creo que incluso antes de enloquecer, Nietzsche le dice, che, no me publiques mis anotaciones, y la hermana va y se los publica. Entonces, nada, o sea, Nietzsche no quería que se publique eso, pero es parte de su obra. Entonces, nada, eso no es parte de su obra si Nietzsche quería o no publicarlos. Y bueno, se sigue. Se sigue preguntando, ¿no? Ese tema. La estilística. La estilística es que tenga, lo que dije, unas figuras retóricas que sean coherentes, tipo que nada, que siga un cierto patrón estilístico. Esa cuestión que tenga, que use ciertos recursos literarios, bla, bla, bla. ¿No? Recursos literarios voy a poner. Literarios. Joya. Y el último es el momento histórico, ¿no? Que esas obras no refieran a momentos posteriores de su muerte o anteriores a su nacimiento, ¿no? Como que esté como en su vida, que lo haya escrito en ese momento histórico y en su vida. Tiene que ver con la vida del autor, por lo que entendí. La vida del autor. Estas son las categorizaciones que da San Jerónimo y las que dice Foucault. Esto así se lo ha entendido al autor, ¿no? Paso de página. Bueno, con el tema de la coherencia, habla del tema de las contradicciones, que buscar la coherencia en los textos hace que se eviten las contradicciones, ¿no? Y ya nos acercamos hacia el final y la parte donde más se resalta, ¿no? de este texto, parece. Cuando antes habla de la coherencia, ¿no? De que el autor en esta coherencia hace que cuando haya contradicciones entre dos textos, dice, no, en realidad el autor como pensaba así, no lo que dije recién del nihilismo, que primero puede decir que el nihilismo es lo peor que hay y después, o al revés, que el nihilismo es lo mejor que hay, que después el nihilismo es lo peor que hay, pero claro, como Nietzsche piensa la verdad, como no hay hechos sino interpretaciones, claro, él puede hacer uso y abuso de eso y claro, puede tirar cualquiera, no cualquiera, pero claro, puede ser contradictorio en sí mismo porque él busca la verdad en la contradicción, ¿no? Se hizo coherente y esa es la contradicción. Y por último, anteúltimo mejor dicho, es lo que estuve mencionando del Tratado de Matemáticas y los distintos yoes, ¿no? Que esto viene ahora. Que dice que hay varios yoes en el autor, en una obra, ¿no? Distintos egos. ¿Qué es? El ego es lo mismo que el yo, ¿no? Entendémoslo como el yo. Primero, podemos pensar en el prefacio. Dice, en el prefacio de un tratado de matemáticas. Ok, ahí
vamos a encontrar el autor que dice, no, en realidad tuve estas problemáticas, se me complicó acá, se me complicó allá, tuve la financiación de tal y eso posibilitó el libro. ¿Qué te marca el libro? ¿Cómo surgió en términos, no sé si culturales, qué sé yo? O sea, problemas monetarios. No, a mí me costó pensar este concepto, por lo cual quizás queda medio rari. De hecho, me acuerdo, estaba leyendo un texto que se llama... ¿Qué es esa cosa llamada ciencia de Alan Chalmers? Que tiene como 3 o 4 prefacios, una banda. Dice, prefacio edición tal año. Y me acuerdo que en una dice, perdón, en este año me subí a la moda altuseriana, entonces la moda altuseriana me impidió ver cómo eran las verdades de las cuestiones. Bueno, es un show que te explica, bueno, el contexto, ¿no? Por así decirlo, problemáticas al escribir la obra. Las problemáticas más circunstanciales. Por último, no, qué tonto. Después está el que concluye, en la conclusión. Que dice, yo opino, concluyo. Que para Foucault estas son dos personas distintas, porque no es, o sea, no se dispone de la misma manera el sujeto para decir las problemáticas circunstanciales que cuando decir, bueno, yo opino, yo concluyo, esto, ¿no? Como que se la juega, capaz digo yo, ¿no? Se la juega un poco más cuando dice opino, concluyo. Pero no es el mismo que para Foucault que el que enmarca las circunstancias. Y después está el que dice, bueno, voy a hablar de este tema, que es el del resto de la obra, vamos a decirle, el que dice enmarca, vamos a decirle enmarca obra. Bueno, este tratado vamos a hablar en el tratado de los números irracionales, ¿no? Entonces tenemos en el prefacio, y la verdad tuve problemas monetarios, y la verdad me subí a la moda altuseriana, estuve re mal. Pasa de página. Este libro va a hablar de los números irracionales, papá. ¿Y qué importa la moda altuseriana? ¿Entendés? Real es lo que me pasó leyendo el texto de Chalmers. O sea, ¿qué importa la moda altuseriana con lo que me estás contando de la ciencia? O sea, sí, podemos pensar, pero no hay un nexo muy causal así que permita un seguimiento de decir, bueno, es la misma persona, por así decirlo. Es como, bueno, nos damos cuenta que cuando hablamos de ciencia, dice Chalmers, cuando decir, este artículo, o sea, lo dijo la ciencia, pum, ya ganaste cualquier debate. Pero ¿qué es esa cosa llamada ciencia? ¿Tenemos tan en cuenta lo que es la ciencia? Dice una cosa así. Ahora no me acuerdo tan de memoria, pero cuando vos lees eso y lees lo de la moda altuseriana, decís, che, me parece que, bueno, sí, está fuera de las circunstancias, pero ahora me estás proponiendo esto. Y por último, opino que no es lo mismo que el que te hace, el que te marca la obra, el que te dice básicamente cuáles son los problemas digamos, uno de los problemas, cuál es el recorrido del estudio y después las conclusiones. En un texto me parece bien academicista se ve, en que traje acá de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Vamos a poner prefacio y la verdad que me faltaron pacientes para poder hacer el estudio. Este estudio se va a tratar de las terapias cognitivo-conductuales aplicadas para las crisis funcionales y disociativas, ¿no? Entonces te pones a hablar de qué son las crisis funcionales y disociativas, qué es la terapia cognitivo-conductual, qué método usaste. Cristo del artículo, ¿no? Que trata de ser lo más objetivo posible, cosa de no dar, que se dé cuenta de la gente que vos no incidiste subjetivamente en ese texto, ¿no? Porque esa es la otra, en un tratado así de ciencia. Y finalmente, bueno, concluyo, se desprende del desarrollo que concluyo esto. Y para mí se podría ampliar por este lado. Ahí sí te la jugás y bueno, para mí se podría ampliar por este lado. Bueno, capaz al resto de la persona no le importa dónde quieren ampliarlo, ¿no? Entonces hay 3 egos. Y acá sí voy al final, donde Foucault va a decir que hay otro tipo de función autor, que es la más discutida me parece en el texto, y la dejo para el final, que es los autores como fundadores de discursos.
Función autor, fundador de discurso. ¿Qué significa el fundador de discurso? Son aquellos autores que permitieron que después otra gente pueda escribir sobre estos temas, ¿no? Él nombra dos ejemplos. El psicoanálisis, o sea, Freud, y Marx. ¿Por qué? Freud, cuando escribió acerca del psicoanálisis, fundó un discurso. Y ya no da lo mismo hablar de pulsión, hablar de sexualidad, hablar de inconsciente, ¿no? Son términos: inconsciente, pulsión, sexualidad. Son términos que ya no van a significar lo mismo dentro y fuera del psicoanálisis. ¿Sí? Porque el tipo fundó un discurso, una manera de hablar, que esto es lo que después permite, ¿no? Esto lo que después permite es que otros autores hablen de él. Y tenés a Melanie Klein, tenés a Winnicott, Lacan, Sartre, por ejemplo. Sartre habla del psicoanálisis. Deseo, ¿no? Funda una manera. Por eso también me choca bastante. Hay personas que dicen: ay, narcisismo, ¿no? Vamos a hablar de narcisismo, ¿no? Hay un texto que se llama Introducción del Narcisismo, donde Freud plantea la constitución del yo y bla, 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 ¿no? Bueno, gracias, Euge. Plantea la constitución del yo y cómo se juega el interjuego de los padres, el deseo de los padres, etc. Claro, alguien que odia el psicoanálisis, me pasó, que le digo: sí, porque el narcisismo, ¿verdad? No, pero el trastorno narcisista es algo re grave, estás usando el término mal. O sea, loco, te estoy hablando dentro del psicoanálisis. El narcisismo tiene una función específica. Y en Marx, ¿no? Para que se vea bien la diferencia entre fundación de discurso, voy a nombrar el fetiche. Fetiche, ¿no? Y en Marx tenemos la palabra capital, lucha de clases, burguesía. Y también tenemos fetiche. Y, como dije, fetiche. ¿Qué me escribe acá? Fetiche y fetiche, ¿no? El fetiche, la palabra fetiche en Marx no es en absoluto lo mismo que la palabra fetiche en Freud, que como se lo entiende en términos coloquiales. Uno capaz piensa que fetiche tiene que ver con algo de la sexualidad. Buscás en Google la palabra fetiche y es un objeto el cual la persona al adquirirlo le da poderes. Listo. A partir de ahí se hicieron bla bla bla, estudios, y terminó quedando reducida a lo sexual. ¿Qué dice Marx? Fetichismo de la mercancía. Vos cuando adquirís una mercancía, esa mercancía te valoriza. Por ejemplo, tengo una camisa Lacoste, por ejemplo, ¿no? Una camisa Lacoste, mirá qué linda mi camisa Lacoste. Soy más valorable porque tengo una camisa Lacoste. En ese sentido usa el concepto de fetiche. ¿Y qué dice Marx después de eso, el concepto de fetiche? ¿Qué es lo que dice Marx? Justamente el hecho del fetichismo a la mercancía, que vos crees que tener una camisa Lacoste te da más valor, eso te convierte a vos en una mercancía más. Fetiche para Freud es otra cosa re distinta. En este discurso, fetiche tiene que ver con una cuestión del valor del humano, y acá tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con la perversión, ¿no? Acá habla del fetichismo de un objeto que haría, de la sustitución de la falta en la mujer, etcétera, ¿no? Sí, tiene quizás más que ver en Freud la palabra fetiche al uso coloquial que se le da. Sin embargo, me parece que en estos dos discursos, la palabra fetiche, uso el ejemplo de fetiche como cómo funciona el discurso, tienen significados distintos, ¿no? Son, como fundadores de discursos, dicen: estos términos dentro de mi discurso
significan estas cosas y me separo del resto de los discursos. Apropiación y separación, ¿no? Esta cuestión del estructuralismo, ¿no? De que las estructuras integran, pero para integrar tienen que dejar algo por fuera. Es algo del estructuralismo. No me quiero meter mucho con eso porque tiene que ver con la lógica más matemática, más algebraica, que yo la verdad que no manejo casi nada. Pero bueno, es una lógica bien estructuralista. A ver, integro estos elementos, pero dejo por fuera otros, que es creo que la lógica de los conjuntos. En matemática, ¿no? Tenés los conjuntos, los números naturales. Después tenés dentro del conjunto los números, no me acuerdo cómo ven, los números irracionales, que los naturales integran ciertos números y después y deja de fuera otros, ¿no? Después tenés números enteros, que integra los naturales y deja por fuera los irracionales. No me acuerdo, hace mucho no estudio eso, pero piensen en los conjuntos numéricos como se van integrando algunos y siempre se definen por lo que se diferencian. Eso es también lógica estructuralista. Ahora, esta cuestión de la fundación de un discurso que permite, ¿no?, que se diga más, bueno, decís, ok, pero a ver, ¿por qué Freud y Marx? A ver, Galileo, cuando hizo el movimiento de los cuerpos celestes, acá tenemos a Cuvier o Newton, Cuvier, como dije, el inventor o el principal impulsor de la biología, ¿no? También fundaron un discurso, se podría pensar, dice. No, dice Foucault, no pensemos tan así porque estamos cerrados. En ese sentido, cuando pensemos la física de Newton, sí, o sea, repensar la física de Newton nos sirve quizás en términos históricos, pero repensarla no nos sirve para repensar la física como materia, ¿se entiende? No nos sirve para repensar la física toda, porque tenés la física cuántica, tenés todo lo que dijo Einstein, lo que dijo... Ay, ahora me sale Hölderlin, pero no. Pues lo cita Heidegger, bueno, ya me voy a acordar. No me acuerdo. Bueno, uno que citaba a Heidegger en la pregunta por la técnica. Ya me voy a acordar, y si no, bueno. Ese tipo, que escribió... ay, no, ya ni me acuerdo. Bueno, ya, si me acuerdo lo digo. Bueno, muchos avances en la física cuántica que, nada, repensar las leyes de Newton sí nos sirve, pero no nos transforma el discurso. En cambio, sí repensar el proyecto para neurólogos de Freud, lo que dice Foucault, sí nos hace repensar el psicoanálisis. Y lo mismo, repensar algún concepto de Marx nos haría cambiar el marxismo en algún punto. ¿Sí? Bueno, no por nada, después los próximos marxistas podemos pensar en la escuela de Frankfurt, que no están de acuerdo con el stalinismo, que tienen ciertas críticas al comunismo y reformulan en algún punto algunas críticas de Marx, ¿no? La dialéctica, por ejemplo, podemos pensar la dialéctica negativa de Adorno, ¿no?, que repiensa la dialéctica de Marx y, bueno, cambia la manera de pensar el marxismo. Con Freud, bueno, tenemos a Lacan, pero dejemos unos minutos más para ver qué dice Lacan al respecto, porque acá Lacan habla, ¿no? Lacan parece que estaba en la conferencia y dice: eso que estás diciendo, Foucault, me sirve, dice, me sirve. Lacan es el psicoanalista francés más importante, ¿no?, que se lo atribuye como que fue un tipo que pudo reinterpretar la obra de Freud, y vamos a ver cómo, ¿no? Quiero ver si me queda decir algo más de acá, antes de pasar al retorno a... Historia de la cientificidad, historia del cursivo, instaura un discurso. Bien, sí, ahora viene la parte del retorno a, que es lo que dice Lacan. Eso que estás diciendo, Foucault, me sirve. ¿Por qué? Dice: se comprenderá así que nos encontremos como una necesidad inevitable en las discursividades con la exigencia del retorno al origen. ¿Por qué pasa, no? En estas dos cuestiones, tanto en Freud como en Marx, sucede que después de mucho laburo en el psicoanálisis y en el marxismo, se pueda pensar, che, la verdad que nos desviamos del camino que había planteado en un inicio Freud o que había planteado en un inicio Marx, ¿sí? Y habría que hacer un retorno a, le dice, el retorno a.
acá usa otras dos fenómenos, que es el redescubrimiento y la reactualización, pero se centra más en el retorno a. Redescubrimiento es básicamente volver a leer un texto de Freud y reencontrarse y decir, mirá cómo esto me sirve para pensar algo que yo no pensé que se iba a poder articular. Reactualización es cómo funciona este texto actualmente, este texto de 1930, por ejemplo, el malestar en la cultura. ¿Cómo podemos pensar el malestar en la cultura actualmente? Puede ser una reactualización. Y después está el retorno a, que es donde más se va a detener Foucault, en el retorno a. ¿Qué es el retorno a? Bueno, volver a las bases, volver a ver qué dijo ese autor, ¿no? Pero para posibilitar ese retorno a, ¿no? A ver, ahí está. Para posibilitar ese retorno a, tiene que haber algún olvido. Dice, tiene que haber, sí, es preciso que haya un olvido, ¿sí? Que se haya perdido esa noción esencial. Por ejemplo, vamos a Lacan, ¿no? Y ahí ya no puedo evitarlo, no puedo evitar, para explicar bien esto, ir a Lacan, ¿sí? Porque Lacan, cuando hace su enseñanza, dice, quiero hacer un retorno a Freud. Esto quizás a los que sepan de psicoanálisis es algo harto repetido, el retorno a. ¿Qué significa retorno a? Lacan usa el concepto de, no sé cómo se escribe, retourner, que es algo así como revertir. ¿Qué es lo que dice Lacan? Hasta antes de mí, el psicoanálisis pasó a ser una psicología del yo. Tomaban frases como de Freud, por ejemplo, en el yo y el ello hay una frase que dice, para el análisis, entonces lo que hay que hacer es engrandecer al yo y bueno, y darle más poder al yo y bajarle al ello, una cuestión así. Por lo cual, esa cuestión de hacer más fuerte al yo hace que el análisis empiece a hacer una relación dual entre el yo del analista y el yo del paciente, como para que el paciente se parezca al analista, y se empieza ahí. Entonces la noción de yo de Freud, que había escrito en Narcisismo, se empieza ahí a repensar y a perder ese valor originario. Y entonces Lacan dice, no, pará, nos estamos yendo. Hay que volver a lo que dijo Freud, ¿no? Porque nos olvidamos, por ejemplo, en esta cuestión, el yo. Nos olvidamos qué significa el yo. Nos olvidamos que Freud dijo que el yo era, que en el narcisismo el yo enloquece, pensarse como un ególatra, cuando plantea el yo y la evolución del yo y el objeto, ¿no? A engrandecer al yo nos enferma, ¿no? Nos olvidamos eso. Había que volver a Freud. Ese es el retorno a, ¿sí? Y obviamente este retorno a te resignifica la obra, o por lo menos el psicoanálisis. Lo mismo pasa con el marxismo. O sea, ¿qué es lo que quise decir? Bueno, el retorno a tiene que haber un olvido, ¿sí? Se ha usado en la psicología del yo el yo como una salida, como una cura, cuando Freud en su texto del narcisismo dice que el yo enferma, o sea, engrandecer el yo enferma. No importa si no entienden esto, pero el tema es que se ha empleado mal un concepto, entonces habría que volver a Freud para bueno, hacer una lectura más precisa, ¿sí? Quiero ver si me olvido algo más. Me parece que no. Y voy a cerrar con lo que dice Foucault, que yo no estaría tan de acuerdo, ¿no? Dice, obviamente esto se podría extender más, dice Foucault, esto en realidad es un esbozo, es un trabajo que habría que seguir laburando, por eso quiero sus opiniones, Dice, mi interés, dice, es quitarle al sujeto su papel de fundamento originario y analizarlo como una función variable y compleja del discurso. De vuelta, ¿qué condiciones de posibilidad, qué condiciones de discurso generan un autor, ¿no? ¿Qué dentro del discurso genera un autor, ¿no? Es lo que le interesa, por lo cual no importa el individuo, autor, capo de la vida que va y te tira la posta, no, a ver, ¿qué es lo que posibilita que este tipo de discursos prolifere, ¿no? Y qué es lo que hace que después un autor
sea reconocido como autor. Y finalmente termina diciendo... Ay, no, me parece medio larga la cita, pero si no, bueno, digo básicamente lo que quiere decir. Capaz no interesa preguntarse mucho por la persona del autor, no interesa preguntar, bueno, ¿qué estaba pensando cuando escribió este concepto? ¿Qué de la persona del autor está involucrada en su obra? ¿No? Quizás habría que preguntarse qué condiciones de posibilidad de discurso. Y fundamentalmente dice, y detrás de todas estas preguntas casi no se escucharía sino el ruido de una indiferencia. ¿Qué importa quién habla? O sea, Foucault termina concluyendo que no importa el autor. Vuelve a la frase que dije Samuel Beckett y dice, ¿qué importa quién habla? Bueno, yo no estaría tan de acuerdo con eso último. Me parece que sí es importante quién habla, ¿no? Me parece que también por una cuestión de que el tipo estaba enseñando el estructuralismo, se pensaba la cuestión del sujeto como sujetado a las estructuras, bueno, y es una cuestión que lo que yo decía, ¿no? El tema de hasta qué punto, bueno, Lacan era un estructuralista, porque acá es una conferencia que después Lacan le responde. Hay una discusión ahí, como yo les dije después cuando termine esta conferencia, hay una discusión entre varios intelectuales y se empiezan a pensar el Mayo francés, se ponen a pensar cómo podemos leer esto en el Mayo francés, las estructuras, y Foucault se defiende, che, mirá que yo no soy estructuralista, y que es una cuestión de que hacían los que se pensaban estructuralistas en esa época, o sea, a la gente que se le decía, vos sos estructuralista, en general no se reconocían como tales. Althusser, Foucault, Lacan, bueno, el único que sí era Levi Strauss. El único que decía, soy estructuralista y me la banco, era Levi Strauss. Levi Strauss. Y del resto no. El resto no. Y me parece interesante lo que le dice a Lacan al final. ¿No? Ahí hay una discusión de una cita de una frase que había en las paredes y que circulaba mucho en el Mayo francés. Las estructuras no bajan a la calle, decía. Y hay uno de los que discute que dice, efectivamente nos damos cuenta que las estructuras no bajan a la calle. Y Lacan, después de decirle a Foucault, la verdad que esta cuestión del retorno A me sirve porque es lo que yo quiero hacer con Freud, dice, y efectivamente me doy cuenta que sí las estructuras bajan a la calle, ¿no? Pues si les interesa, a mí me interesaba esa discusión y encontré dónde se dio. Acá también Foucault dice, che, yo no soy estructuralista, se niegan un poco, qué sé yo. Pero bueno, eso es otro tema, me parece que ahí ya el debate se iría bastante de la cuestión de qué es un autor. Nada, como para concluir y decir qué me parece a mí de la cuestión del autor y por qué no estaría tan de acuerdo con Foucault que no importa quién habla. Más allá de si se muere o no se muere el autor, de si... ¿no? De que me parece que más allá de pensar que el autor no importa, importa la obra o... bueno, ¿qué del nazismo de Ser y Tiempo? ¿Qué del Heidegger nazi está en el Ser y Tiempo? Me parece que en algún punto sí se puede encontrar cierta singularidad, me parece a mí, del autor en sus escritos. Me parece también muy difícil pensar el texto de Benjamin, tesis sobre la filosofía de la historia, sin pensar el contexto que él estaba viviendo. Me parece difícil. O pensar la obra de Baudelaire, me parece... Bueno, no sé si la obra, pero el texto el Spleen de París o poemas en prosa, me parece difícil pensarlo sin esa visión que tenía Baudelaire, ¿no? Que no es necesario endiosarlo para decir eso, sino cómo una singularidad permite interpretar una cuestión, ¿no? Una cuestión de la realidad, que después, bueno, no me parece tampoco que tenga que ser una estructura o decir, bueno, en realidad está enmarcado en la estructura y qué sé yo, me parece que quizás, como decía Lacan, bueno, el sujeto siempre se está escapando de la estructura, no está integrado en la estructura. Por más que sí esté determinado por la estructura, hay algo de la singularidad que siempre se escapa, ¿no? Y me parece que quitarle la singularidad es, bueno, justamente los problemas que vemos en los papers, ¿no? Que nos termina importando qué es lo que se dijo y no quién lo dijo, ¿no? Y bueno, entonces, como dice Heidegger, el autor o el investigador termina en un puro anonimato, siendo un técnico altamente
útil para el sistema. Es una cosa así como que se pierde. Bueno, algo bien de Heidegger, que lee bastante Foucault. Heidegger es muy dilapidario con el humanismo. Heidegger, después de la carta sobre el humanismo, muestra o se encarga de mostrar cómo es que el humano que se pretende libre en realidad está siendo sometido o por la técnica, o por la propia ciencia, o por el pensar, un montón de cuestiones, ¿no? Pero eso no significa que, bueno, hay un punto de singularidad que hace que no se generen sujetos en masa y que sean todos iguales, ¿no? Me parece que sería interesante quizás hacer lecturas, me parece, de la singularidad de esas personas, ¿no? Pensar a la singularidad no como un obstáculo, sino como una posibilidad, ¿no? Que me parece que es lo que estaría en juego, me parece, en las nociones de autor, ¿no? Y después, bueno, no me parece que todo, digamos, que porque un autor haya hecho tal cosa, después no se lo haya que leer. Bueno, eso. Así que bueno, con esto finalizaría. Espero que haya quedado claro. Espero que no los haya aburrido. No las haya aburrido. Me costó bastante entender el texto, les confieso. Porque nada, sentía como que el tipo no terminaba de cerrar ideas. O como que, nada, eran como muchas preguntas abiertas, ¿no? Traté de ser lo más claro posible. O el recorte que intenté hacer. Puede que no esté del todo preciso. Insisto, no soy un Foucaultiano. Ni tampoco estudié letras, ni soy un lingüista, ni nada por el estilo. Yo leo una cosa, se me surgen preguntas y las comparto. Bien, así que sin más nada que decir, voy cerrando esto. Si les pareció interesante, comenten, pongan me gusta, esas cosas que ustedes saben que sirven para que el algoritmo muestre estas cosas. ¿Qué más? Bueno, si les interesó el tema, me pueden escribir. Capaz que algo no quedó claro y voy a ver si... Creo que me parece que no había ninguna pregunta acá en el chat. Por lo que vi, no había ninguna... O sea, sí, había elogios. Así que bueno, quienes pudieron ver y comentar ahí un poquito, les agradezco. Esto va a quedar subido a YouTube. Nada, no voy a dilatar más el final. Así que nos vemos el mes que viene con la última charla de este año. Probablemente la haga en épocas de fiesta, pero bueno. Nada, esto como es virtual y después se sube a YouTube, nada, la pueden ver en diferido, tipo podcast, y va a estar todo bien. Un abrazo grande y nos estamos viendo a fin de año esta vez.